Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto episodio de Esperando y Apresurando Podcast. La verdad, muy contento de que juntos estemos en esta misma conversación y sentados a esta misma mesa. Hoy vamos a continuar con la última parte, la parte 4 de esta serie que hemos arrancado hace unas semanitas atrás que se llama Preparados. La importancia de estar parados de antemano frente a las circunstancias y las dinámicas que han de venir, pero por sobre todo ser parte de aquellos que preparan una generación para el momento más glorioso que va a vivir la humanidad, que es verlo a Cristo, verlo el Cordero y León cara a cara. Así que prepárate porque estoy seguro que este episodio va a ser de mucha bendición y impacto a tu vida. Y si así lo es, te invito a que lo compartas. Sin más preámbulos, mi nombre es Matías Aurich y esto es Esperando y Apresurando. En este episodio vamos a continuar y mejor dicho a terminar esta serie titulada Preparados, la importancia de estar parados de antemano frente a todo lo que ha de venir. Y estuvimos abarcando los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, dos capítulos que creo que son muy clave, muy importantes para las dinámicas de los últimos tiempos, que creo que son como nuestra hoja de ruta, donde de alguna manera Jesús a través de parábolas, historias, comparaciones y ejemplos prácticos nos está dando ciertas herramientas que son importantes y necesarias para ser una generación que está preparada. Y creo que esta frase la escuché hace poco y creo que es muy clave, que preparar una iglesia para los últimos tiempos es preparar una iglesia para todos los tiempos. Esto no se trata de atrincherarnos en un búnker para evitar que pasen cosas, o esto no significa tener un corazón con miedo o temor a las dinámicas futuras. Esto se trata de ser una iglesia con un entendimiento de que todo lo que está pasando en este mundo nos está hablando de algo, de que hay dinámicas que están pasando, hay circunstancias que se están acomodando de una manera tan particular que nos están hablando de que los tiempos se están acelerando. Basta con ver las noticias y darnos cuenta de que un montón de cosas ya están sucediendo y que parecían totalmente lejanas. Por eso, a raíz de esto, creemos que es importante sumergirnos en este mensaje Maranata, este mensaje que dice: ven Señor Jesús, te esperamos, te anhelamos, queremos verte, necesitamos verte. Ya no queremos ser una iglesia pasiva, queremos ser una iglesia que espera, y no solamente espera a Cristo, sino que apresura, poniendo en práctica todos estos elementos que Jesús nos viene hablando a lo largo de estas semanas. Y obviamente en Mateo capítulo 24 y 25 hay mucho más por escarbar, por sacar, hay muchos principios, pero algunos de los que hemos visto, que hemos aprendido, que hemos observado han tenido que ver, como por ejemplo el tema de discernir los cambios de temporada, darnos cuenta de que hay temporadas que están cambiando, ser mensajeros como los días de Noé, o sea, aquellos que preparan el camino, preparan la generación, preparan el arca, ¿no? Mantenernos despiertos fue otro de los puntos clave para tener en estos tiempos, ¿no? Mantenernos despiertos, tener un liderazgo generacional y un liderazgo a la manera de Jesús para esta temporada también. En el caso del ejemplo del siervo fiel y prudente que vemos en Mateo 24, versículo 45. Hemos hablado de las 10 vírgenes o las 10 damas de honor y el novio, la importancia de cultivar una vida de intimidad. Y hoy vamos a abarcar los últimos dos puntos que tienen que ver con Mateo 25, del versículo 14 al versículo 46. Por supuesto no vamos a leer puntualmente todos los versículos, pero quiero que juntos nos metamos en profundidad en dos elementos más que Jesús comparte en estos dos capítulos que son clave para esta temporada. Y este sexto elemento que quiero compartirte tiene que ver con tener una revelación correcta de Dios. Tenemos que entender de que nosotros esperamos a quien amamos y amamos a quien conocemos. Entonces es importante tener una revelación correcta de quién es Dios, de cuál es su plan y qué lugar o qué papel juega Él en todo esto que estamos viendo y viviendo. ¿Por qué? Porque frente a las dinámicas difíciles que van a venir, que están profetizadas, hay 150 capítulos en la Biblia que nos están marcando como una flecha gigante hacia este punto en el que Cristo viene, y con este proceso de Jesús viniendo hay una cantidad de dinámicas que van a ser muy difíciles para toda la humanidad,
principalmente para la iglesia, pero toda la humanidad va a ser sacudida por una cantidad de dinámicas complejas, a tal punto que muchos que piensan conocer a Jesús, si no tienen una correcta revelación de quién es Dios y qué lugar juega o qué lugar ocupa Él en medio de todas estas dinámicas, van a haber muchos que van a desistir de seguir a Cristo. Van a haber muchos que van a desistir de seguir a Dios porque tienen un concepto errado de quién es Dios. Y fíjense lo que dice esta parábola de los 3 siervos a partir del versículo 14. Dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Fíjense esta dinámica que plantea Jesús, un amo que le da talentos, o en este caso le da plata según la versión, para que hagan algo con eso, o sea, para que lo multipliquen, para que hagan algo con eso que se les puso en las manos. Y podríamos ejemplificarlo de alguna manera con este entendimiento. ¿Qué es lo que Dios te está poniendo en tus manos? ¿Qué Dios puso en tus manos para esta temporada? Pero fíjense lo que dice en el versículo 19. Dice: después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual habían confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. Y así el amo lo honra por esto y le dice: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Otra versión que es muy conocida, la Reina Valera: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así pasa de la misma manera con el segundo siervo, el que le dio 2 bolsas, este también lo multiplica, lo felicita, le dice: bien hecho, mi buen siervo fiel. Pero lo interesante es lo que pasa con el último siervo, que el último se presentó y tenía una sola bolsa de plata. Y presta atención lo que dice acá, dice: amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Y fíjate lo que le dice el siervo, el amo a este siervo, le dice: siervo perezoso y perverso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Y así continúa de alguna manera retándole el amo a este siervo, que el problema de este siervo es que tenía un concepto errado de su amo. Entre las innumerables aplicaciones de esta parábola, que podemos aplicarlo a lo económico, una cantidad de aspectos que muchas veces se ha utilizado por el tema de los dones también, en muchas áreas se puede aplicar esta parábola. Hay un llamado por sobre todo a tener un correcto conocimiento de Dios, una revelación correcta de Dios. El siervo que no invirtió los talentos correctamente tenía una revelación errada de su amo, que lo llenó de miedo. O sea, en el corazón de este siervo nació tal temor de que lo imposibilitó de por lo menos hacer lo que podía hacer con lo poco o con lo mucho que tenía. Porque acá el meollo de la cuestión no era la cantidad que tenían los siervos, sino qué hacían con lo que tenían en sus manos. Los que tengan la revelación incorrecta en los últimos tiempos se van a llenar de miedo y enterrarán sus talentos, esconderán la revelación, esconderán el entendimiento. Pero los que sepan quién es el que está detrás de todas las cosas, multiplicarán esos talentos. Y esto es muy clave para esta temporada. Las personas que tienen un concepto errado de Dios, de ese Dios severo, de ese personaje lejano, son personas que frente a las dinámicas van a inclinarse delante de algo que se llama miedo. El miedo va a ser uno de los elementos que el infierno más utilizará en los últimos tiempos. De hecho, más lo utiliza, pero con más fuerza lo utilizará en los últimos tiempos, porque sabe que una persona
que no tiene un correcto entendimiento de Dios, que no conoce verdaderamente a Dios, que no entiende que detrás de todas las dinámicas hay un Dios que es un Dios de juicios, pero es un Dios de amor. Y es un Dios que tiene todo bajo control y que lo que hace lo hace por amor. Aquel que no entiende eso es una persona que va a sucumbir frente a este miedo y va a enterrar las posibilidades, aquello que Dios le está dando en sus manos. Dios ha depositado en nuestras manos generaciones, ha depositado en nuestras manos entendimiento, ha depositado en nuestras manos dones, talentos, ha puesto mucho en nuestras manos que es funcional para que el reino de Dios se siga expandiendo. El problema es que si no tenemos un correcto entendimiento y una correcta revelación de quién es Dios y cuál es el papel que Dios está jugando frente a todo esto que está pasando, probablemente aparezcan en nosotros sentimientos, pensamientos que nos hagan dudar, nos hagan tropezar. Entonces es importante que vos y yo en esta temporada, de la mano con todo lo que venimos hablando anteriormente, nos empecemos a meter en la intimidad, a decirle: Dios, yo quiero tener una correcta revelación de vos. Quiero saber quién está detrás de todo este asunto. Quiero saber quién es ese Dios soberano que tiene el control absoluto, que ha creado el tiempo y que por ser creador del mismísimo tiempo tiene el control absoluto sobre todas las dinámicas. Porque en definitiva todo es parte de un plan, todo es parte de un proyecto que Dios ha tenido desde el principio. Y este proyecto tiene que ver con ese Padre volviendo a estar en esa comunión con su creación, en esa común unión, en esa misma unión, en ese mismo lugar, en ese mismo punto con su creación. Es decir, volver todas las cosas a lo que fue ese jardín del Edén, a ese lugar donde la presencia de Dios misma estaba con el hombre y el hombre estaba con la presencia de Dios. Hoy en día, obviamente por el pecado, eso es imposible, pero todo este proceso que hemos vivido hasta acá, desde la muerte de Jesús, la resurrección de Cristo y la segunda venida de Cristo, que es lo que ha de venir, todo es parte de un proyecto en el que nos hace parte a nosotros, en el que Dios nos confía a todos nosotros la posibilidad y el privilegio de ser aquellos que son parte de la ejecución de un plan. Entonces, quiero invitarte a que quites de tu corazón todo temor al futuro, todo miedo, toda ansiedad a lo que ha de venir o a lo que va a pasar. Creo que el cine y lo que hemos visto hasta acá respecto al apocalipsis y la manera en que nosotros percibimos el fin de los tiempos, el fin del mundo, de alguna manera se ha encargado de implantar en nosotros sentimientos negativos. Pero cuando empezamos a leer la palabra y a ver lo que dice la Biblia respecto a los últimos tiempos y a entender quién está detrás de todo esto, que hay un Dios de amor, hay un hombre que viene a restaurar todas las cosas, que es Cristo, que ya no viene como ese cordero indefenso, sino que viene como un león, que viene a reinar, a transformar las cosas, a restaurar las cosas. Entonces ahí nuestra percepción de los últimos tiempos empieza a cambiar. Pero todo esto nace a raíz de tener una correcta revelación de Cristo, una correcta revelación de Dios. Entonces esto es una invitación para todos nosotros, a meternos en lo íntimo y decir: Dios, quiero conocerte tal cual sos, para no inclinarme delante del miedo, de la ansiedad, de la preocupación, sino ser de aquellos que, lejos de preocuparse, tienen un corazón que no solamente espera, sino prepara el camino. Así que creo que este sexto punto de todos los que venimos viendo es muy importante: quita el miedo de tu corazón. Ahora bien, en estos últimos dos puntos que hemos visto, en el de hoy, por ejemplo, el tema de la revelación correcta de Dios a través de la parábola de los talentos, y la del episodio anterior, el de las 10 damas de honor, vemos que en este capítulo 25, estos dos elementos, estas dos parábolas que utiliza Jesús, está hablando de restaurar el primer gran mandamiento: ama al Señor. O sea, esta cuestión de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Esto de volver a la intimidad y tener una correcta revelación de Él tiene que ver con esto, con la restauración del primer gran mandamiento. Pero con este segundo elemento que Jesús comparte, que es bastante conocido, también son versículos muy conocidos a partir del versículo 31 en adelante,
nos lleva al cumplimiento del segundo gran mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la importancia de que no basta solamente con la intimidad, sino que a raíz de esa intimidad y esa correcta revelación de Jesús, mi vida sea movida y potenciada a actuar. Y acá tiene que ver con empezar a fijarnos en el otro, en el prójimo, en el próximo, en la persona que está al lado mío, en las naciones, en Israel. Empezar a abrir nuestra mente a la dinámica mundial que está pasando y actuar en pos de eso. Dice Mateo 25, versículo 31, por ejemplo, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Fíjense esto que dice: todas las naciones se van a reunir en su presencia. Esto habla de un amor ferviente de Jesús por todas las naciones, por todas las personas. Hay un amor ferviente del Padre por aquellos que forman parte de toda esta creación, de toda la humanidad, independientemente de la tribu, de la lengua, de la nación. Vemos en reiteradas oportunidades, principalmente en el libro Apocalipsis, cómo todas las naciones van a encontrarse cara a cara con Él. Entonces, esto habla de un amor de Dios hacia todas las naciones. Y por consiguiente, es un impulso para nosotros a actuar en amor hacia todo ello. Porque versículos después vamos a leer en el versículo 35, donde dice: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Después en el versículo 40 dice: y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Vemos a Jesús diciendo la importancia de poner nuestros ojos también sobre lo que le pasa al otro y restaurar este segundo mandamiento. Así que podemos sacar dos elementos de Mateo 25, del 31 al 46. Por un lado, restaurar este segundo mandamiento, que de nada nos sirve estar en intimidad y tener la revelación correcta de Dios si no se atienden los asuntos que para Él son importantes. Y en este caso, de entender que lo que le hacemos a nuestros hermanos, se lo estamos haciendo a Él mismo. Entonces, la importancia de empezar a vivir una vida de servicio. Este mensaje en los últimos tiempos necesita traducirse en una vida de servicio, de servir a los otros, de servir a Dios por supuesto, pero servir a los otros, servir a las personas, desde el lugar en el que estamos, de las capacidades, los dones, talentos, de lo que tenemos a mano. Servir a otros es sumamente importante. Y el segundo punto que vamos a sacar de estos versículos es la importancia de Israel y las naciones en medio de los últimos tiempos, porque las dinámicas de los últimos tiempos dejarán a muchos con hambre y sed, refugiados y presos, y Jesús nos está exhortando a prestar atención a lo que Él está prestando atención. Por eso es necesario quitar nuestra mente y nuestra mirada de lo que a nosotros nos pasa y empezar a ver con los ojos de Cristo a las otras personas, a amar a la gente como Jesús nos ama a nosotros. Y esto se traduce en una vida de evangelismo, de discipulado, de acompañamiento, actos de justicia, es decir, amor en acción. Eso es la compasión, amor en acción. Así que yo quiero animarte a través de este episodio, no solamente a hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta acá, de todos estos puntos, estos 7 puntos, estas 7 batallas, o estas 7 herramientas o tips que Jesús nos comparte en Mateo 24 y Mateo 25, sino que juntando todo eso puedas exprimirlo y entender de que tener un correcto entendimiento de Cristo, tener una vida que está velando y estar preparado para los últimos tiempos nos lleva a una vida de acción, y esta vida de acción involucra al otro. Es necesario levantarnos como una generación que ve con compasión y amor a los demás. Así que, de alguna manera, quería cerrar con esto diciéndote: es necesario estar preparados. ¿Qué es preparados? Pararnos de antemano. Y en estos 2 capítulos que hemos estudiado, hay muchos elementos, muchos tips, muchos principios que Jesús nos da como herramientas para ser una generación que se prepara, una generación preparada.
Espero que haya sido de bendición a tu vida y si así lo fue, quiero invitarte a que lo compartas con los demás. Mi nombre es Matías Aurich y esto fue Esperando y Apresurando. Nos vemos la semana que viene.